Buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de este curso de formación. El tema que nos reúne hoy es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Este particular tratado de libre comercio, que es un tratado que estuvo en negociación durante 20 años, lo cual lo convierte en el tratado más longevo, que ha llevado más cantidad de años en ser negociado y poder cerrar esa negociación. Incluso acuerdos muy complejos como el Tratado Transpacífico llevaron entre 5 o 6 años de negociación hasta que se cerró. Por supuesto, todos los tratados tienen algún proceso de problemas políticos, pero este acuerdo llevó 20 años. Y esos 20 años, como un primer elemento para traer aquí, nos permite ver el proceso en el cual se ha dado el comercio internacional, las negociaciones en el comercio internacional en estas últimas 2 décadas. ¿Dónde lo vemos eso con particularidad? Bueno, en la Organización Mundial de Comercio, porque si nosotros vemos los altibajos de la negociación de Mercosur-Unión Europea, vamos a encontrar que las trabas, los momentos de trabas que tuvo este acuerdo fueron a la par de las trabas que hubo en el marco de la OMC. También uno de los momentos en los cuales la primera gran traba que tuvo este acuerdo Mercosur-Unión Europea fue similar al momento en el cual se trabó el ALCA, allá lejos en el entre 2003 y el 2005, donde las negociaciones ya se notaba que no avanzaban hacia ningún lado. Ese mismo momento es el momento en el cual también se traban las negociaciones en la OMC, por lo cual podemos ver que el acuerdo de Mercosur-Unión Europea responde a esta lógica de división internacional del trabajo, donde el norte global exigía, tanto en el marco de este acuerdo como en los otros tratados comerciales y en la OMC en particular, exigía acceso a mercados para sus productos manufacturados y de mediano y alto valor tecnológico, y también los servicios y sus capitales y sus inversiones, en forma de inversiones, en el sur global, mientras que también exigían que no hubiera tanto acceso al mercado para los productos que produce el sur global, que son especialmente materias primas vinculadas al sector agrícola, pero también commodities del tipo productos de la minería o incluso petróleo, o productos para la energía, metales y productos para la producción de energía. Entonces, esa misma traba en la OMC es la traba que se genera en el marco de Mercosur-Unión Europea, y por eso es que encontramos que este proceso de negociación ha ido con estos altibajos y momentos de tensión, y momentos donde directamente no se pudo avanzar para nada en la negociación. El último momento, que es el momento, ya cuando encontramos el cierre de la negociación, es lo que en el comercio internacional se llama la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad estuvo dada por 2 factores. Un lado está Bolsonaro asumiendo en enero del 2019, que coincide con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, lo cual hace que confluyan 2 miradas sobre el Mercosur similares, especialmente lo que tiene que ver con la idea de liberalizar el Mercosur y que el Mercosur, entre comillas, como se plantea desde estas miradas, se modernice, se abra al mundo y empieza a negociar tratados de libre comercio con el mundo. En ese sentido, un país como Argentina dejó de lado lo que se conoce también como las líneas rojas. Es decir, Argentina durante muchos años planteó un proceso de trabas, quizás, o una cantidad de trabas a la negociación con la Unión Europea, vinculada a esta idea de las líneas rojas. Las líneas rojas es un concepto que tiene que ver con la idea de lo que no puede ser negociado, lo que no está en la mesa de negociación. Es decir, yo puedo negociar hasta acá y a partir de ahí ya no puedo seguir negociando. No tengo la capacidad, como por ejemplo las cancillerías, como representante del Poder Ejecutivo, para seguir negociando una mayor apertura o una mayor liberalización en ciertos sectores o un mayor acceso a mercados, por dar algunos ejemplos. Entonces, lo que hizo esta ventana de oportunidad que decimos entre Bolsonaro y Macri fue una presión sobre la Argentina que directamente eliminó esas líneas rojas y abrió a la negociación de absolutamente todos los temas que venían trabando el acuerdo. Entonces, en realidad podemos decir que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aún si se negoció durante 20 años, en realidad se terminó negociando fuertemente y cerrando en un lapso de 6 meses, entre enero del 2019 y junio del 2019. Ese es un primer elemento, ¿no? Lo que tuvo que ver con ese último momento, que nos marca también cuando uno lee los capítulos que fueron publicados pocos días después del cierre de la negociación, encuentra
esos elementos que marcan cómo países como Argentina dejaron de lado esas líneas rojas, porque algunos de los elementos, como por ejemplo la incorporación de la cláusula de industria naciente, o incluso la posición argentina con respecto a evitar la triangulación en reglas de origen, algunos capítulos donde está muy en claro cómo se venía trabando, indicaciones geográficas en propiedad intelectual también, por ejemplo, algunos elementos que parecen muy técnicos, pero que en realidad son altamente políticos y tienen que ver con una mirada sobre qué tanto liberalizar o qué tanto proteger la industria nacional. En realidad todos esos elementos que se planteaban fueron abandonados, lo cual muestra también que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un acuerdo altamente liberalizador. Otro punto también a tener en cuenta es, por ejemplo, que de lo que se salió de este acuerdo, lo que se logró con este acuerdo fue liberalizar la entrada a la Unión Europea de 400.000 toneladas de carne vacuna, que es uno de los puntos claves de este acuerdo, 100.000 toneladas de carne vacuna cuando se pedían 400.000 toneladas de carne vacuna. Es decir que cuando arranca la negociación en el 99, el Mercosur pide 400.000 toneladas de carne para acceso al mercado europeo sin carcasa, es decir, sin hueso, y termina logrando 100.000, 99.000 toneladas, y esas 99.000 toneladas son con carcasa, incluso con hueso, lo cual muestra que en 20 años de negociación, países como Argentina y Brasil en realidad fueron moviendo su posición de negociación hasta llegar a un 25% de lo que se pedía originalmente. Algunas características de este acuerdo, además de esto que planteamos sobre cómo se cierra la negociación y cómo se dejaron de lado algunos de los puntos centrales que pedían países como Argentina, tienen que ver con cómo fue negociado al final, ¿no? En realidad hay una crítica muy fuerte al acuerdo que tiene que ver con cómo se llevó adelante la negociación y tiene que ver con la falta de transparencia o de opacidad, ¿no? La opacidad que estuvo en torno a este acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que países como Argentina prácticamente no mostraron, la Cancillería argentina no mostró prácticamente estudios de impacto, especialmente en el último periodo, que muestren los supuestos efectos benéficos que este acuerdo iba a tener. Con los únicos datos que se cuentan en términos de estudios de impacto son los estudios que mandó a hacer la Comisión Europea, pero la Comisión Europea está obligada, por un acuerdo interno dentro de la Unión Europea, a emitir o a mandar a hacer estudios de impacto sobre sus acuerdos comerciales. Y lo hizo en este caso, por ejemplo, la London School of Economics, que es una institución reconocida. Del lado del Mercosur y de Argentina en particular encontramos que no existe ninguno de esos elementos. Es decir, que encontramos algunos estudios académicos, algunos estudios del Centro de Estudios Internacionales, de la propia Cancillería, de Economía Internacional de la propia Cancillería, pero encontramos que no hay estudios de impacto oficiales que muestren impactos positivos sobre países como la Argentina de este acuerdo en particular. Lo cual fue denunciado de manera bastante fuerte, incluso desde algunos diputados y senadores, tanto es así que existe en el Congreso argentino desde el año 2019 un proyecto de ley que quedó desgraciadamente cajoneado en este último periodo, para que donde el Congreso le exige a la Cancillería argentina que envíe cada nueva propuesta de tratado de libre comercio para que el Congreso apruebe, que es lo que corresponde por la Constitución Nacional, que envíe junto con el tratado todos los estudios de impacto que la Cancillería utilizó para evaluar que ese tratado de libre comercio valía la pena y que va a tener efectos positivos en la economía argentina o en la sociedad en su conjunto. Lo que estamos planteando es que ese proyecto de ley está cajoneado, es decir, que ni siquiera el Congreso, que va a empezar a recibir una cantidad de tratados de libre comercio, no solo Mercosur, Unión Europea, sino los que se están negociando a partir de ese, que son con otros bloques o países como los países europeos que no son Unión Europea, lo que se conoce como bloque EFTA, Singapur, Vietnam, India, tenemos sobre la mesa acuerdos con Canadá, con Corea del Sur, es decir que hay un abanico bastante amplio de negociaciones comerciales que la Argentina inició durante el gobierno de Macri y que esas negociaciones son oficiales y en algún momento van a llegar a su fin. Entonces, podemos esperar que sea una batería de estos tratados que lleguen al Congreso para su aprobación o su rechazo en su conjunto. Por lo cual no suena descabellado el proyecto de ley que sostiene que es necesario que la Cancillería argentina envíe estos tratados junto con los estudios de impacto correspondientes que hayan sido evaluados como positivos.
En realidad lo que uno puede ver a partir de esta realidad de Mercosur-Unión Europea es con claridad ver que aún sin los estudios de impacto, la mayoría de los países, no solo Argentina, sino en América Latina, han cerrado negociaciones de tratados de libre comercio simplemente guiados bajo la fe del beneficio del libre comercio. El problema es que estos tratados de libre comercio no son solo sobre comercio, como ustedes están viendo en las clases. Son acuerdos donde, por supuesto, se negocian temas comerciales, por supuesto, se negocian mercados, por supuesto, se negocia tema de aranceles, pero también vienen asociados con una cantidad de capítulos que poco tienen que ver con comercio, como por ejemplo derechos de propiedad intelectual, o servicios públicos, o compras públicas, o inversiones. Entonces estamos hablando de un paquete de alta liberalización para un país bajo el mote de Tratado de Libre Comercio, pero ya hemos visto los efectos de estos tratados de libre comercio con todos estos capítulos, desde México firmando el NAFTA ya hace más de 25 años, con países también como Colombia, como Perú, como Chile, ¿no? Que Chile también ha sido uno de los grandes alumnos de los tratados de libre comercio, es el país que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados y vigentes, y vimos en 2019 cómo la explosión social puso en crisis esa pertenencia internacional de Chile como un país moderno y abierto al mundo, pero con los efectos que tiene sobre el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, de industrias nacionales y la especialización de un país como Chile en la producción de una canasta de productos muy pequeña, eso lo vemos también en Ecuador, lo vemos en Perú, en Colombia, una pequeña canasta de productos que son vinculados a materias, son productos vinculados al agronegocio, a los bosques, sea madera, sea productos como arándanos, como frutas, sean los productos del mar, como salmón, como camarones, como pescado, o los productos que tienen que ver con lo que está debajo de la tierra, minerales, litio, oro, cobre, o plata, o también petróleo, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa es la pequeña canasta exportadora que generan nuestros países en la región con los tratados de libre comercio, bajo la promesa de supuesta llegada de inversiones del exterior y de mostrar seguridad jurídica para los capitales extranjeros. Eso es lo que nosotros planteamos como, desde muchas organizaciones sociales y sectores de la academia, planteamos como en realidad una muestra de que el libre comercio termina siendo una cuestión ideológica, es decir, aún sin los números que muestren supuestos beneficios de la firma de estos tratados, las cancillerías de los países generalmente negocian estos acuerdos bajo la premisa de que el libre comercio y el libre movimiento del capital y de especialmente los sectores productores y exportadores de los países de América Latina, eso va a derramar sobre el resto de la sociedad o va a traer beneficios. En realidad lo que vemos es, por ejemplo, el caso de Ecuador, cómo lo que se hizo fue generar la concentración del poder en pocos sectores, que son los sectores que producen, por ejemplo, banano, y que a su vez exportan el banano. Entonces, pocos grupos económicos concentrados son los que tienen en realidad los beneficios de ese acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, y poco tiene que ver con el resto de encadenamientos productivos a escala nacional, sino que más bien esos encadenamientos, también como muestra el caso de México con el NAFTA, a nivel interno se rompen y son solamente algunos clústeres, algunas zonas territorialmente delimitadas que son las que se benefician de la producción para la exportación, por ejemplo en el caso de México hacia Estados Unidos, son pocos territorios los que se benefician produciendo autopartes o produciendo productos químicos, y el resto del país queda totalmente exento de esos beneficios del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratado, del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, también aparecen estas problemáticas que tienen que ver con la falta de información que hay y que los pocos reportes que muestran, reportes académicos que muestran algún tipo de efecto de este acuerdo, muestran más bien que los efectos van a ser negativos. En el caso de Argentina, el impacto directo va a estar sobre el sector manufacturero, el sector de autopartes, y ese sector es uno de los sectores que más cantidad de gente emplea en la Argentina para el sector industrial. También el sector textil, que además está principalmente compuesto por pequeñas y medianas industrias, por lo que más allá de que es todo un sector que hay que discutir en términos de condiciones laborales que tienen en estas pymes que están ubicadas en distintas partes del país, lo que sí está claro es que la apertura para los textiles de la Unión Europea
con estas modificaciones dentro del capítulo de reglas de origen que mencionaba al principio, van a permitir que las grandes empresas del sector textil de la Unión Europea, como empresas como Zara, como el Corte Inglés, estamos hablando de H&M, estamos hablando de gigantes de la industria del textil, puedan utilizar mayores componentes que vengan de países donde se produce muy barato el textil, la tela especialmente, como India o China, y que eso se triangule hacia el mercado del Mercosur, donde va a tener un impacto directo, por ejemplo, los sectores que producen alfombras, que producen lo que es la línea blanca por ejemplo, toallas, toallones, todo ese sector va a ser directamente afectado por este acuerdo. Entonces, hay poco datos sobre esto, pocos datos que muestren fehacientemente los impactos, lo cual muestra la falencia en el proceso de negociación, lo cual muestra esta opacidad que mencionaba antes, y como último elemento quería traer cómo, además, como no ha habido estos estudios de impacto, cómo este acuerdo no ha pasado por el tamiz de los derechos humanos, por un análisis concienzudo que tenga que ver con cómo va a impactar un acuerdo de esta envergadura sobre los derechos humanos comprendidos de manera integral en los países del Mercosur. Estamos hablando desde el derecho a la salud, ¿no? Porque uno de los grandes beneficiados con este acuerdo en los países del Mercosur va a ser el agronegocio, es decir, que lo que se puede estimar ya de por sí, y esto lo dicen desde ONGs hasta sectores académicos en el propio Brasil, cómo se va a aumentar el uso de pesticidas y de todo lo que tiene que ver con fertilizantes sintéticos y productos sintéticos, químicos, para el uso del agro, cada vez más robotizado, cada vez más mecanizado y con menos necesidad de incorporar mano de obra. Esto lo que ha impactado, como muestran muchos estudios también en la Argentina, es directamente sobre la salud de las poblaciones que están cercanas a las zonas de riego y de fumigación, por lo cual hay una afectación directa del derecho a la salud de las poblaciones que están viviendo en el campo, y también los sectores de las escuelas rurales, y por supuesto los consumidores de esos productos, donde todavía hay una guerra gigantesca entre bibliotecas que plantean como el uso de mayores organismos genéticamente modificados, o el uso del glifosato, o todos los productos asociados para la producción de estos cereales vinculados a los OGM, a los organismos que han sido genéticamente modificados, y sus pesticidas, lo que generan es trastornos fuertísimos en la salud humana y animal, y sobre la biodiversidad también, y sobre los bosques, mientras que un sector académico vinculado a la industria trata de sostener que los efectos no serían tales. Entonces, lo que se puede ver es que este acuerdo necesita todavía pasar por el tamiz de los derechos humanos, y aún así, sin haber tenido ese elemento de un análisis integral de los impactos de este tratado, vamos a ver que desde el lado de los gobiernos del Mercosur poco están diciendo, más que nada por el miedo existente a quedarse, a esta idea de quedar por fuera del mundo, que poco ha sido explorada y que poco se ha intentado en estos últimos años tratar de revivir las cadenas de producción regional como para poder compensar la no entrada al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así que este acuerdo es un acuerdo que resulta de alta importancia, es un acuerdo que prontamente va a encontrar ya su cauce final, sea para que se abandone completamente o para que se trate de salvar de alguna manera. Desde la Unión Europea están intentando algunos sectores salvarlo, tratando de negociar con Bolsonaro para tratar de garantizar que el gobierno de Bolsonaro no va a permitir un avance de las topadoras, especialmente sobre la Amazonía, para dar con eso beneficio al agronegocio, y por eso es que día a día estamos viendo avances de este acuerdo, y es muy probable que para el año que viene, dentro de la Argentina, se tenga que tomar una decisión si firmar el acuerdo primero, y si se firma el acuerdo, qué va a hacer el Congreso argentino una vez que cuente con el texto de este acuerdo y qué debate se va a dar. Ahí, desde los sectores sindicales, de la sociedad civil, desde la academia también, argentina y regional, hay una responsabilidad muy importante vinculada a la necesidad de dar un debate en profundidad sobre este acuerdo y de proveer todos los datos posibles con respecto a los efectos que va a tener. Esperamos que esta información haya sido de utilidad.